Hola a todos, soy Atunida y este vídeo es una guía definitiva de absolutamente todas las herramientas y materiales que se necesitan para hacer álbumes de scrap o scrapbooking, aunque en realidad todas estas herramientas y materiales también nos sirven para tarjetería y junk journal. Este vídeo es la segunda parte, herramientas y materiales intermedios. Espero que os sea de utilidad y empezamos. Y vamos ahora con las herramientas y materiales intermedias. En esta categoría vamos a dar un pasito más. Imaginemos a la misma personita maravillosa de antes, pero esta vez nos dice: ya he hecho mis primeros álbumes, algunas tarjetas, me ha gustado mucho este hobby y quiero seguir aprendiendo nuevas técnicas. Seguramente esta personita maravillosa ahora mismo invierte mucho más tiempo viendo vídeos, cursos y tutoriales de scrap para aprender que haciendo scrap como tal. Por eso en este punto del aprendizaje vamos a aumentar esos materiales y herramientas con los que va a poder trabajar, va a poder seguir mejorando las técnicas que ya ha aprendido, pero también vamos a ir incorporando técnicas nuevas progresivamente con las herramientas y materiales que vamos a ver a continuación. En el listado anterior de materiales básicos seguramente os hayáis dado cuenta de que no he mencionado el cartón contracolado. Y no lo he mencionado porque en realidad se pueden hacer perfectamente álbumes de scrap sin cartón contracolado haciendo las tapas con cartulina, y hay ciertos tipos de álbums que ni siquiera necesitan una encuadernación rígida. Pero además es que si estamos empezando realmente no necesitamos utilizar cartón contracolado, porque si vamos a hacer pruebas podemos utilizar cartón de las cajas de cereales o galletas o este tipo de productos, o incluso utilizar el cartón de este tipo de sobrecitos de paquetería. Y por eso precisamente para un nivel básico no creía conveniente meter el cartón contracolado, pero ahora que estamos en el nivel intermedio, sí. Con el cartón contracolado no solo se pueden hacer encuadernaciones rígidas, que son más resistentes y además le da un toque como más profesional al álbum que una tapa blanda, sino que también nos permite hacer ciertos detalles y elementos para las páginas del álbum como shaker, marquitos para fotos o para darle algún relevo o volumen a otros detalles. El cartón contracolado, por cierto, he visto que lo llaman en algunos sitios cartón prensado, cartón conglomerado e incluso cartón de chipboard, pero en todos esos casos nos estamos refiriendo a lo mismo, y lo hay en diferentes grosores. Este de aquí, por ejemplo, es de 1,5 milímetros. Todavía sigue siendo un poquito flexible y a mí este grosor me recuerda al de los sobres de paquetería. No es tan fino como el de las cajas de cereales o galletas, que yo creo que se debe de medir 1 milímetro. Y también lo tenemos en 2 milímetros, que para mí es mi grosor favorito para hacer portadas de álbumes y cartonaje en general, porque como veis es bastante rígido. Y es bastante resistente, la verdad, que a los golpes y a la deformación accidental. Como veis sigue siendo un poquito flexible, pero esto en realidad es una ventaja, porque si fuese un cartón completamente rígido, cualquier golpe le daría una grieta, lo dejaría abollado, y sin embargo yo diría que este tiene como la flexibilidad justa para aguantar todos esos golpes o el uso continuado. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Y si incluimos el cartón contracolado con la excusa de poder hacer encuadernaciones rígidas, también tenemos que incluir evidentemente la cinta de carrocero. Y es que este tipo de cinta, que también se llama cinta de pintor, nos viene muy bien a la hora de unir todos los cartones para la encuadernación. Para que nos sea cómodo unir los cartones de la encuadernación utilizando cinta de carrocero, yo os recomiendo una cinta de carrocero que sea de al menos 3 centímetros de ancho. Esta es de 5, esta es de 3, y sobre todo que sea de calidad para que no se nos pueda romper. Tened en cuenta que la cinta de carrocero, aunque después cubramos la encuadernación con una cartulina o una tela, en el fondo va a estar continuamente en movimiento al abrirse y cerrarse, con lo cual si es una cinta de carrocero de mala calidad es posible que el álbum se nos rompa demasiado pronto. Además, la superficie de la cinta de carrocero es porosa, con lo cual al forrar los cartones de la encuadernación podemos utilizar cola blanca. Y bueno, en realidad si no queremos comprar cinta de carrocero y tenemos por ejemplo cinta de embalar, también se puede utilizar ese tipo de cinta para unir los cartones de la encuadernación, pero tened en cuenta que la cinta de embalar es de plástico y la superficie es no porosa, así que cuando estéis forrando los cartones de la encuadernación con una tela, una cartulina o lo que sea, tened en cuenta que en esas zonas no podéis utilizar cola blanca porque no va a pegar. Tenéis que utilizar un pegamento para materiales no porosos. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora, del pegamento para materiales no porosos. Yo utilizo pegamento de acetato de vinilo, también llamado pegamento block o adhesivo block, pero se pueden utilizar otro tipo de adhesivos siempre y cuando sirvan para pegar materiales porosos y no porosos. Por ejemplo, el pegamento Y-medio, que es una marca española y realmente no sé si se vende en otros países, pero el pegamento Y-medio es un adhesivo a base de resinas que también podríamos utilizar en estos álbumes de scrap, porque sirve perfectamente para pegar materiales porosos con no porosos. Y realmente ahora podríamos pensar que este tipo de adhesivos, que son capaces de pegar materiales porosos y no porosos, lo podríamos utilizar de forma general siempre para hacer scrap y prescindir de la cola blanca, y realmente sí, eso es completamente cierto. El problema o la circunstancia que se da
es que estos adhesivos son mucho más caros que la cola blanca. Así que utilizando dos pegamentos diferentes, este solo cuando tengamos que pegar específicamente una superficie no porosa y la cola blanca cuando las dos superficies sean porosas, realmente estaremos ahorrando mucho dinero que si solo utilizásemos el adhesivo para materiales no porosos. Y por cierto, quiero hacer aquí un inciso para hacer un par de comentarios de seguridad sobre el adhesivo Block, y es una cosa que pone en la propia etiqueta y os lo voy a leer. Peligro: líquido y vapores altamente inflamables. Provoca grave irritación ocular, puede provocar somnolencia y vértigo, mantener lejos de fuentes de calor, superficies calientes, chispas o llamas. No fumar. Utilizar equipamiento a prueba en caso de explosiones. En caso de contacto con la piel o cabello, quitar la ropa contaminada inmediatamente. Enjuagarse la piel o ducharse. En caso de contacto con los ojos, enjuagar cuidadosamente varios minutos, quitar lentes de contacto en su caso y seguir lavando. Conservar bajo llave, contiene acetona. Y bueno, es verdad que estas son las advertencias concretas del adhesivo de acetato de vinilo porque tiene base acetona básicamente, pero en realidad la mayoría de pegamentos para materiales no porosos son altamente irritantes e inflamables, así que tened siempre mucho cuidado con ellos y siempre que podáis aplicarlo con la máxima seguridad posible y en una zona muy ventilada. Y por supuesto evitar en la medida de lo posible estar mucho tiempo expuesto a este tipo de vapores o de olores de estos pegamentos. Otro material que tenemos que considerar en este nivel es el acetato. Las láminas de acetato tienen diferentes aplicaciones en el scrap. Podemos utilizarlas en marquitos que ya hemos hecho de cartón contracolado, como si fuera el cristal, entre comillas, del marquito. Con ese mismo sistema también lo podemos utilizar para hacer shakers e incluso se puede utilizar en ciertos mecanismos pop-up para hacer objetos flotantes, de modo que las tiras que los mueven son, entre comillas, invisibles porque son de acetato transparente. Existe acetato de diferentes grosores y realmente según lo que queréis hacer os va a venir mejor uno u otro. Pero en realidad, en términos muy generales, cualquier grosor os va a venir bien para cualquier cosa que queréis hacer en vuestro álbum. Otra cosa es que luego vosotros queréis algo muy específico, pero en realidad yo he probado diferentes grosores para hacer las mismas cosas en diferentes álbumes y la verdad es que en todos los casos me ha dado buenos resultados. Además, a veces es bastante complicado encontrar acetatos de gramajes específicos en las tiendas, generalmente tienen uno o dos modelos, pero tampoco es que puedas elegir el gramaje entre una amplia gama. Por eso yo os recomiendo que os compréis un paquete pequeño de acetatos o un par de láminas si las venden sueltas. Os apuntáis de qué grosor es y qué marca es y lo vayáis utilizando. Y la próxima vez que necesitéis acetato hacéis exactamente lo mismo, pero probáis otra marca u otro gramaje. Y ahí ya vais a ver vosotros mismos qué grosor de acetato os gusta más para cada cosa, cuál se os da mejor trabajar, etc. Y como os habréis apuntado el grosor y la marca que más os gusta, pues ya tenéis la referencia de la que tenéis que comprar. Sí que es verdad que un grosor excesivamente fino no nos va a servir demasiado para trabajar, pero es que realmente salvo en tiendas de dibujo es difícil encontrar un acetato que sea especialmente fino porque estos se utilizan para dibujo, para hacer transparencias y ese tipo de cosas. Y es que, como os decía, no hay un grosor perfecto. El grosor perfecto es con el que nosotros nos sintamos más cómodos trabajando. Y eso realmente cuando tengamos la oportunidad de elegir, porque realmente muchas marcas simplemente venden un paquete de láminas de acetato y no ofrecen variedad, así que ni siquiera puedes elegir el grosor y te tienes que conformar con lo que hay. Y por cierto, voy a comentar una cosita y es que la mayoría de láminas de acetato, cuando tú las ves sueltas, parecen perfectamente transparentes. Sin embargo, cuando las pones en grupo una sobre otra, la mayoría suelen tirar como a azul o como a verde o incluso un poquito a gris. Esta yo creo que se está viendo un poco gris, pero es un poquito azulada. Y esto realmente no es malo, es completamente normal. De hecho, cuanto más gruesas sean las láminas, más se va a notar este color de fondo, por llamarlo de alguna forma. Y como os comentaba, es absolutamente normal, no tiene nada de malo, pero tenéis que tenerlo en cuenta si en vuestro álbum o en lo que vayáis a hacer vais a poner varias capas de acetato una encima de otra. Que sepáis que al superponerlas va a tomar ese color como azul o como a verde. Y este acetato, por supuesto, se puede pegar con el pegamento para materiales no porosos que acabamos de comentar, pero también con la cinta adhesiva de doble cara. Con la cinta adhesiva de doble cara yo tengo sentimientos encontrados. Tenemos que tener en cuenta que la cinta adhesiva de doble cara no es un pegamento como tal, es una lámina central de plástico que está cubierta por ambas caras de una sustancia pegajosa. Esa sustancia pegajosa es el adhesivo como tal. El problema es que esta sustancia no es un pegamento como la cola blanca o el pegamento Block, que tienen que secarse para pegar firmemente algo. La cinta adhesiva de doble cara solo pega mientras esta sustancia, este adhesivo, esté pegajoso. Si esta sustancia se seca, la cinta adhesiva de doble cara dejará de pegar. Y pasa una cosa muy obvia y es que al final cuando pasa mucho tiempo absolutamente todo se seca. Tanto el pegamento como la cola blanca como la cinta adhesiva de doble cara. Y que se seque el pegamento Block o la cola blanca está perfectamente porque eso nos va a dar una unión firme. Pero si se secan estas cintas adhesivas, se nos despegan.
Por eso a mí no me gusta utilizar cinta adhesiva de doble cara para pegar cartulinas en proyectos que quiero que duren mucho tiempo, pero por ejemplo si estoy haciendo una etiqueta para un regalo, no me importa utilizar cinta adhesiva de doble cara para pegar algún detalle, porque yo realmente no espero que nadie conserve la etiqueta de un regalo para toda la eternidad. Sin embargo, para un álbum de scrap no me gusta utilizar la cinta adhesiva para casi nada, pero si habéis visto mis vídeos de los álbumes de scrap, sabéis que yo sí que la utilizo en los álbumes de scrap. Pero ¿para qué la utilizo? Por ejemplo, para sujetar un imán en su posición, pero después ese imán va a estar cubierto por una cartulina que sí que va pegada con cola blanca o pegamento block, de modo que en el futuro, cuando la cinta adhesiva de doble cara se haya secado completamente y no pegue, nos va a dar igual porque lo que realmente va a estar sujetando el imán es el resto del pegamento o cola blanca que ya he puesto ahí. Y lo mismo cuando utilizo algo de cinta adhesiva para sujetar algún pequeño detalle. Luego para sujetarlo en ese momento, pero para que esto aguante en un futuro, yo luego siempre lo cubro de pegamento de cola blanca dependiendo de dónde lo esté aplicando. Es decir, yo utilizo realmente la cinta adhesiva de doble cara en los álbumes de scrap para pegar cosas temporalmente, es decir, para que se queden en su sitio mientras estoy aplicando un pegamento mejor. Y la cinta adhesiva de doble cara, por cierto, la podemos encontrar en multitud de grosores. Yo tengo las de 1 centímetro, esta que es de 0,8 y creo que esta también es de 0,8 y esta es de 0,5 centímetros, es decir, 5 milímetros, medio centímetro. Pero realmente las hay, yo las he llegado a ver incluso de 5 centímetros de ancho. Yo la verdad tan anchas no les encuentro sentido en mi vida, pero yo al final la que más uso es la de 1 centímetro o la de 0,8. Para mí con tener uno de esos dos grosores es completamente suficiente. Y por cierto, la cinta adhesiva de doble cara también puede ser como de foam, de forma que es un poco gruesita, y esto nos va a permitir darle un poquito de relieve a lo que estemos pegando. Y esa cinta adhesiva de doble cara como apolchadita o con relieve también la podemos encontrar en estos formatos, que como veis es una lámina de cuadraditos adhesivos y las tenemos de diferentes grosores. Esta es 1 milímetro y estas son 2,5 y ya vienen precortadas en cuadraditos, aunque realmente también las venden exactamente igual pero en círculos. Y este formato está diseñado para directamente coger unos pequeños cuadraditos y poner alguna etiquetita, algún textito como en relieve en nuestras páginas. Y aunque estas láminas, como podéis suponer, son realmente convenientes porque ya vienen cortaditas y es una lámina, no es un rollo que es un poco más difícil de trabajar. En realidad, para empezar, yo creo que es mucho mejor un rollo porque realmente estas láminas salen caras para lo que es. Y bueno, ya que los he mencionado en el punto anterior, otro material intermedio son los imanes. Los mejores imanes son los imanes de neodimio y para scrap tendremos que buscar imanes de 1 o 2 milímetros de grosor. Los que yo utilizo son de 1 milímetro. Y el problema es que si utilizamos imanes más gruesos, a la hora de pegar una cartulina encima que los cubra, el propio imán va a generar mucho relieve y se va a notar mucho ese imán. Sin embargo, con imanes de 1 o 2 milímetros es muy fácil camuflarlos y que no se vean a través de las cartulinas. Y bueno, estos que yo utilizo ya os he dicho que tienen 1 milímetro de grosor, pero también tienen 5 milímetros de ancho. Y lo cierto es que estos para mí tienen la fuerza perfecta tanto para scrap y tarjetería. Y además son muy discretos cuando los pones en cualquier álbum, cualquier tarjeta, se quedan muy discretitos porque apenas tienen volumen, solo miden 1 milímetro. Y por cierto, que un imán sea mucho más fuerte no quiere decir que vaya a ser mejor. Antes de utilizar estos imanes yo utilizaba otros que eran de 2 milímetros de grosor y tenían básicamente como el doble o el triple de fuerza que estos. Y es verdad que eso a veces era un pro porque cuando tienes que unir dos cartulinas que a lo mejor son un poco gruesas o que están un poquito separadas, con estos imanes cuesta un poco pero puedes poner 2 o 3 y se soluciona. Y con los otros en realidad solo tenía que poner uno de esos imanes. Pero el problema era que esos imanes tenían tanta fuerza que se me han llegado a romper cartulinas por no poderse despegar porque los imanes estaban súper pegados. Así que yo recomendaría exactamente esta talla, es decir, 5 milímetros de ancho y 1 de grosor, pero sabed que existen otros más grandes y más fuertes que nos pueden venir mejor para ciertas cosas puntuales, como lo que os decía, ¿no? Si a lo mejor tenemos que unir varias capas de cartulina y solo queremos poner un imán al principio y al final, ahí a lo mejor sí que necesitamos uno más fuerte que estos, pero en realidad para scrap, para la mayoría de aplicaciones, os recomendaría esto sin duda. Otra herramienta que vamos a considerar en este nivel intermedio es la troqueladora de agujeros. Nos servirá para hacer agujeros, obviamente, por ejemplo para una etiqueta de regalo, para poder colgarla, también para hacer agujeros en las páginas y poder encuadernarlas con anillas, o simplemente hacer agujeros para poder colocar brazos decorativos o pasadores que nos permitan hacer diferentes mecanismos giratorios, de cierre, etc. Como podéis ver, tiene muchos usos y es una herramienta muy barata y por eso he decidido integrarla en este nivel intermedio. Y por cierto, cuando hablo de troqueladora de agujeros me refiero a este modelo, por eso he dicho que es súper barata, porque la podemos encontrar en cualquier bazar y es realmente barata. No sé cuánto cuesta, pero a mí no me costó más de 2 euros, eso os lo puedo asegurar. No me refiero a este tipo de máquinas que son mucho más caras y tienen además otras funciones. Estas las vamos a ver más adelante.
Ahora estamos hablando de esta, que por cierto, esta rejilla de aquí es para ir guardando los agujeros cuando la vas utilizando y que no se caigan. Como veis, yo tenía bastantes ahí guardados que no había vaciado todavía. Las hay con y sin esta rejilla. Para mí más cómodo es con rejilla, porque así luego la vacías de una vez y ya está, en vez de ir cayéndose todo el rato los agujeritos según los vas haciendo. Pero si tenéis una troqueladora para encuadernación como esta, nos va a servir perfectamente. Por cierto, el tamaño de los agujeritos que hacen estos dos tipos diferentes de troqueladoras son muy parecidos. Si bien es verdad que la troqueladora tipo alicate los hace un pelín más grandes, pero la diferencia la verdad es que es muy mínima. Y si lo comparamos con los tamaños de agujeros que hace la Crop-A-Dile, ya sabéis que hace dos tamaños. Este era el más grande, que sigue siendo más pequeño que estos dos, y este es el pequeñito. Otra herramienta muy interesante son las tijeras para bordes, y como podéis ver yo tengo un montón porque me vuelven loca. Y nos van a permitir darle un acabado muy especial a nuestras fotos y también pues a bordes de páginas, a bordes de cartulina de tarjetas, etc. Como podéis ver existen muchísimas, yo las que tengo son principalmente de plástico, aunque las hay de mejor calidad que son completamente de metal, aunque yo la verdad es que me apaño con estas y realmente es que son las más económicas. Al principio pueden parecer un poco difíciles de utilizar, pero con un poco de práctica ya veréis cómo conseguís bordes perfectos. Y si os acordáis un poquito, en este nivel he mencionado prácticamente todos los materiales que se necesitan para hacer un shaker, así que también voy a incluir en este nivel la purpurina, las lentejuelas y la brillantina que se utiliza para hacer estos shakers. Existen purpurinas y lentejuelas en infinidad de tamaños, formas y colores. Mi recomendación es que vayáis comprando poco a poco según los colores y estilos que vayáis necesitando en vuestro álbum o en lo que estéis haciendo, y así poco a poco os iréis formando vuestra propia colección de purpurinas y lentejuelas. Y por si no lo sabéis, en muchas tiendas de scrap venden directamente estas mezclas en las que ellos ya nos han seleccionado varios colores que funcionan juntos y nos venden ya directamente la mezcla hecha, pero si no podemos simplemente comprar las lentejuelas por separado y las mezclamos nosotros. Y bueno, estoy hablando realmente de lentejuelas y de purpurina, pero realmente podemos meter muchísimas más cosas dentro de un shaker. La purpurina ya os la he mencionado antes, esta en concreto que tengo aquí por ejemplo es holográfica entre verde y moradito, esta es metálica, azul, que por cierto es una cosa que os quería explicar. La purpurina puede tener básicamente tres tipos de brillo. El mate, que es este tipo de purpurina que realmente no brilla, parece más confeti que purpurina. El brillo metálico, que es este tipo de purpurina, la más tradicional de todas, y luego el holográfico, que es este tipo de brillito. En este caso esta es que es transparente, pero en esta se ve mejor el efecto holográfico de verde y como rojo creo que es, o moradito. Pero como os comentaba, realmente en un shaker podemos meter muchas más cosas. Esto por ejemplo son figuritas de Fimo, de arcilla polimérica, con formas de frutitas, son como rodajas de frutitas. Estos son abalorios y cuentas. Estos son como estrellitas bastante grandes. Estos son estrellitas mucho más pequeñas. Estos corazones pequeñitos. También tengo, por ejemplo, corazones más grandes. Estrellitas plateadas. Esto que no sé si se va a ver bien, pero son como copitos de nieve. Hojas que por un lado son plateadas y por el otro verdes. Corazones que por un lado son dorados y por el otro rojos. Lunitas que por un lado son azules y por el otro plateadas. Y la purpurina realmente no tiene por qué ser siempre este formato como de circulitos pequeños. Esta por ejemplo son como barritas o palitos. Estas son como hexágonos. Y esto directamente es que son elefantitos. Como en este nivel hemos hablado de la troqueladora de agujeros, me parece bastante conveniente incluir ahora los pasadores y los brads. Existen infinidad de formas y tamaños, yo os voy a enseñar algunos de los que tengo. Estos son los más sencillos, son redondos. Pero también los hay como estos en forma de mariposita. O en forma de corazón, que de hecho tengo dos tamaños. Estos pequeñitos. Y estos un poquito más grandes.
También tengo esto con una piedrecita, que bueno, evidentemente es un plástico, ¿vale? Pero bueno, como con una piedrecita ahí arriba. Sencillos en blanco, plateado, negro, y también están estos, que son, bueno, en realidad estos son que se les ha caído la piedra, pero tengo de estos que son para poder personalizarlos. Y se me había olvidado enseñaros estos, que son en forma de estrellita. Eso sí, no compréis brazos demasiado pequeños, como estos que yo tengo aquí, que son minúsculos, porque realmente no os va a servir para nada, porque no he conseguido que funcionen nunca. Funcionan en un agujero tan pequeño que en cuanto lo usas 2 veces ya se da de ese agujero y ya se cuelan por él, así que cuidado con el tamaño que compráis, no os pase como a mí. Y estos nos pueden servir para decorar, para crear ciertos mecanismos pop-up o incluso crear ciertos sistemas de cierre en nuestros álbumes e incluso para encuadernar unas poquitas hojas. Vamos a ir cerrando ya este listado de materiales y una muy buena opción para cerrar nuestras tarjetas y nuestros álbumes de scrap son las cintas y cordones. Esta es mi colección de cintas, la mayoría son de raso, pero tengo otras que son de algodón, como por ejemplo estas. Algunas que son un poquito como de encaje. Algunas también más decorativas. Esta que es como de copitos de nieve. Estas que están decoradas como con perlitas. Algunas también de organza, que son estas que son como translúcidas o transparentosas. También tengo organza estampada. Y esta es mi colección de cordones. Tiene bastantes, como podéis ver. Y en realidad os estoy mintiendo porque tengo otras cintas y otros cordones en otros sitios que simplemente no me cabían en estas cajas. Así que aparte de esto tengo un poquito más. Y seguramente os parezca que tengo muchos, pero en realidad existen muchísimos más, como os podéis imaginar. Y evidentemente mi recomendación es exactamente igual que en la purpurina. Id comprando según vayáis necesitando. O si por ejemplo de repente encontráis algunos, como me pasó a mí cuando vi estas cintas que me encantaron, las tenía que comprar sí o sí. Pues bueno, si encontráis algo que os gusta mucho, evidentemente lo podéis comprar, pero lo mejor es ir comprando según vais necesitando. Y así poco a poco vais creando vuestra propia colección de cintas y de cordones. Y bueno, realmente todas estas cintas y cordones evidentemente nos pueden servir simplemente para cuestiones decorativas, ponérselo en una etiqueta y cositas así, pero también nos pueden servir para encuadernar un álbum de poquitas páginas, hacer cierres de tarjetas o de páginas, también para crear flores u otro tipo de decoraciones para nuestros álbumes y para un montón más de posibilidades que realmente no podré explicaros porque son infinitas. Seguramente ya las iréis descubriendo, las iréis viendo según vais haciendo scrap, viendo vídeos, ideas de otras personas, etc. Y por cierto, también os podéis hacer vuestras propias cintas. Esto simplemente es una pieza de tela que corté y la despeluché un poquito. Y esta es esa misma cinta, solo que la fruncié un poco en la máquina de coser para darle este aspecto. Y estas dos cintas, tanto en azul como en rosa, que tengo aquí otro restito, las utilicé para decorar la portada y el interior del diario de embarazo que estuve haciendo para mis cuñados. Y como en este nivel ya hemos metido todos los materiales para poder hacer una encuadernación rígida, me parecía súper apropiado meter ahora las reglas de encuadernación. El caso es que yo realmente no os recomiendo comprarlas y de hecho, como podéis ver, las mías son completamente caseras. Bueno, esto es una regla normal, pero la utilizo más de apoyo. Esto sí que serían las reglas de encuadernación y como os decía son caseras, están hechas de cartón contracolado y no tienen realmente nada especial. ¿Y por qué no os recomiendo comprarlas? Pues simplemente porque es súper sencillo hacerlas caseras. De hecho, en los próximos días subiré un vídeo al canal sobre cómo hacer este tipo de escuadras y reglas de encuadernación caseras, también de cómo hacer escuadras para esquinas circulares,
Y el caso es que para una persona que, como habíamos dicho, está empezando en el scrap y parece que le gusta y quiere aprender más, realmente yo no recomiendo comprarlas porque a lo mejor esta personita maravillosa de la que estábamos hablando, después de aprender un montón de cosas, dice, bueno, es que a mí en álbum no me gusta hacerlo porque es mucho trabajo, mucho tiempo, pero sí que me gusta aplicar todas estas técnicas en tarjetería. Así que realmente, ¿para qué le voy a hacer comprar unas reglas que no va a utilizar en un futuro? Por eso recomiendo tener reglas de encuadernación, pero hacerlas caseras. Evidentemente, si queréis comprároslas, pero yo realmente lo que os recomiendo es haceroslas vosotros. Esta regla simplemente es un separador, se utiliza para separar los cartones de la encuadernación, dejando siempre el mismo espacio entre ellos. Esta regla, que es la regla metálica con borde que os enseñaba en el nivel básico, en el apartado de reglas, la utilizo para alinear la base de todos los cartones de la encuadernación y que me queden todos a la misma altura, aunque también venden reglas que son el separador en forma de T, y es exactamente para eso, para que cuando tú lo coloques puedas apoyar en la parte inferior los cartones de las encuadernaciones. Y esta escuadra es para las esquinas, concretamente para esquinas rectas, y sirven básicamente para marcar por donde tienes que cortar el papel que forra la encuadernación. Y como os comentaba, también podéis encontrar este tipo de escuadras para esquinas redondas, aunque yo ahora mismo solo tengo esta, pero como ya os he comentado, subiré en unos días un vídeo de cómo hacer las caseras y renovaré las mías y os explicaré no solo cómo hacer estas dos, sino también otra para esquinas redondas. Bueno, pues básicamente me he ido a hacer el tutorial de las reglas de encuadernación caseras, y he vuelto con las 3 escuadras que he hecho para ese tutorial porque realmente quería en este vídeo enseñaros las esquineras para esquinas redondas, que son estas dos, y como podéis ver las hay o las podéis hacer de diferentes tamaños según la redondez que queráis para vuestras esquinas. Una herramienta, por cierto, muy útil que casi se me olvida incluir en toda esta guía definitiva de scrap son las pinzas y los clips. Y no porque los vayamos a incluir directamente en nuestro álbum de scrap, sino porque realmente son muy útiles a la hora de sujetar alguna solapa en su sitio mientras se seca y todo ese tipo de cosas. Yo estas pinzas, por ejemplo, las utilizo mucho para sujetar las páginas en su posición cuando las estoy colocando en la espina de la encuadernación, o cuando estoy forrando algún álbum con algún tipo de tela y no quiero que se me despegue mientras el pegamento se seca. Me parecen súper útiles, pero eso sí en el tamaño correcto. Este tipo de pinzas, pero del tamaño normal de la ropa, la verdad es que me parecen muy incómodas para scrap, son demasiado grandes. Estas son como el tamaño intermedio, miden de largo, creo que eran, 5 centímetros de largo. 5 centímetros de largo. Y la verdad es que son muy prácticas. Tengo otras también que son más chiquititas. Pero siendo honesta, estas que son más chiquititas solo las utilizo cuando me he quedado sin pinzas de estas, porque a lo mejor estoy utilizando muchas. Como podéis ver, tengo muchísimas, pero hay veces que me ha pasado que me he quedado sin pinzas de estas porque estoy haciendo varios proyectos a la vez y las estoy utilizando en varios, y no me queda otra que utilizo estas pequeñas, pero estas la verdad es que son las mejores para mí. Y lo mismo con los clips. La única diferencia realmente entre las pinzas y los clips es con que sirven para lo mismo. Los clips tienen mucha más fuerza y eso puede ser un punto positivo para muchas cosas, pero hay un punto negativo de esto, y es que pueden dejar marca en nuestros cartones o en nuestras cartulinas cuando los ponemos. Así que yo os recomiendo doblar un papel varias veces, de modo que se quede más o menos así de grueso, un poquito más, un poquito menos, eso ya como vosotros veáis, porque también va a depender de la fuerza de vuestro clip. Y cuando lo vayáis a poner, en vez de ponerlo directamente, lo ponéis con este papel en medio, y la verdad es que va a evitar todas esas marcas que dejan este tipo de clips. Y para cerrar ya este nivel, lo último de lo que vamos a hablar es de los papeles de scrap, que seguro que ya lo estabais echando en falta. Como ya he comentado en la categoría anterior de materiales básicos, no los he incluido porque no me parece un material esencial, pero evidentemente utilizarlos nos va a permitir hacer unos diseños y unos álbumes muy especiales. Los papeles de scrap se venden principalmente en 3 tamaños. El formato 12 x 12 pulgadas o 30,5 x 30,5 centímetros, que es este. En 8 x 8 pulgadas o 20,3 x 20,3 centímetros, que es este. Y en 6 x 6 pulgadas, o lo que serían 15,2 x 15,2 centímetros. Dado que ahora mismo donde es más popular el scrap es en Norteamérica, se siguen estos tamaños que son muy populares allí y que no siguen el estándar DIN, que es un estándar europeo. Sin embargo, las marcas europeas sí que están lanzando papel de scrap en formato DIN A4 y en formato DIN A4 Plus, que básicamente es un poquito más grande que el DIN A4, que sirven precisamente eso para ser un poquito más grandes que el DIN A4 y poder forrar, por ejemplo, una portada de un álbum que mida eso, lo mismo que un DIN A4. Los papeles de scrap que yo suelo utilizar para cualquier proyecto de scrap son los de 12 x 12 o 30,5 x 30,5 centímetros, independientemente de si yo el álbum que voy a hacer va a medir 20 centímetros, 15 o lo que sea. Y esto lo hago porque la mayoría de marcas, los papeles que realmente diseñan son los de tamaño
12 por 12 pulgadas, 30 por 30 centímetros. Y por ejemplo, este tipo de textos. Estaba buscando una tarjeta, pero creo que en este pack justo he arrancado todas las tarjetas. Pero bueno, todos estos también textitos que evidentemente son decorativos y no están para leerlos como tal. Pero bueno, cuando los pasan a la medida de 20 por 20 o 15 por 15, muchas veces se quedan tarjetitas muy pequeñas. Y hay muchos textos que se quedan prácticamente ilegibles y simplemente parecen líneas. Este es que realmente no tiene ninguna palabra, así que realmente no os lo puedo enseñar con este tamaño. Pero vamos, que en resumen a mí me gusta comprar los papeles más grandes porque son los que mejor se ven, los que mejor diseñados están en proporción al tamaño. También para que todas las ilustraciones que contiene se vean perfectamente, las tarjetitas y las etiquetas son de un tamaño mucho más decente que los más pequeños, etc. Una cosa por cierto que quiero comentar es que aunque habitualmente los llamemos papeles de scrap, en realidad son cartulinas, porque la mayoría son bastante gruesitos, pero eso sí también venden papeles de scrap que son literalmente papeles, son muy finitos, así que fijaos siempre en el gramaje de lo que estéis comprando. Estos por ejemplo pone claramente que son de 190, en este te pone aquí detrás en letra increíblemente pequeña que es de 200 gramos por metro cuadrado, esta es de 245 y en esta realmente no lo pone por ningún lado. Pues la verdad es que son finitas, yo creo que son de 130 o por ahí. También venden estos stack en los que en realidad las hojas son de apenas 80 gramos, es decir, son como una hoja de papel copia exactamente igual. Así que fijaros siempre en el gramaje de los papeles de scrap que estéis comprando, no os confiéis en que todos son iguales. Los papeles de scrap se pueden comprar directamente en stacks o colecciones, pero también los venden sueltos en algunas tiendas. Y las colecciones suelen tener unos 10-12 papeles para que os hagáis una idea, pero también miradlo muy bien cuando compréis una colección, porque cada colección es literalmente un mundo. Lo que sí que suele ser bastante habitual y común a todas las colecciones, salvo que lo especifiquen de manera explícita, es que las cartulinas son de dos caras. Es decir, tienen un diseño por cada lado y esto realmente no me gusta absolutamente nada. Yo preferiría cartulinas que fuesen por detrás blancas. Básicamente porque cuando te compras una colección así, tú ves todos los papeles y piensas, guay, tengo 12 diseños o 24 diseños y son 12 a doble cara para utilizar. Pero claro, cuando utilizas esta cartulina, estás renunciando a esta de aquí. Así que realmente, aunque vienen 24 diseños, luego realmente como mucho vas a poder utilizar 12. Salvo que hagas un álbum de 15 por 15 centímetros, que entonces sí que puedes aprovechar dos lados de la cartulina. ¿Y qué queréis que os diga? Yo preferiría comprar cartulinas que tuviesen un lado blanco y así tendría los 24 diseños para utilizar. Pero cuando realmente las hacen a doble cara, te están obligando a eso, a renunciar a uno cuando quieres usar el otro. Yo entiendo que esta decisión las toman las marcas simplemente por ahorrar, porque evidentemente imprimir una sola cartulina por los dos lados es más económico que imprimir dos cartulinas, una con cada diseño. Y yo entiendo que a ellos les sale más barato, pero a mí por ejemplo me sale más caro porque tengo que comprar dos stacks si quiero tener los 24 diseños, si es que son 24 diseños a doble cara y por lo tanto son 12 hojas. Y espero no estar aburriéndoos antes de tiempo porque todavía nos quedan algunas categorías. La siguiente de ellas, herramientas y materiales avanzados. Pero eso ya será en el próximo vídeo. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.